Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, allí donde estén. Estamos de nuevo en un podcast de Contratapas. Este es el programa número 45. Saludamos a la audiencia. Quien les habla, Héctor Gurbi, aquí estoy con mi compañera Graciela Espadaro, a quien saludamos y que nos contará de qué se va a hablar en este programa. Hola Héctor, hola gente, ¿cómo están ustedes? Bueno, hoy nos preparamos para el terror, pero terror gótico, cósmico, terror, porque están invitados a participar de este programa Edgar Allan Poe y Howard Phillips Lovecraft. Héctor va a hablar de Poe y yo voy a hablar de Lovecraft. Cuando me estuve interiorizando, porque yo había leído algunas cosas de él, pero me estuve interesando más por su personalidad, por sus ideologías. Lo primero que se me planteó fue, ¿hace falta que un autor nos caiga bien, entre comillas digo esto, o sea una personalidad empática con la nuestra para admirar su obra? Piénsenlo porque les voy a contar cosas de este hombre que a lo mejor les van a resultar un poco chocantes. Mariana Enríquez, escritora de terror argentina, de la que hablamos en el programa anterior, es una admiradora de Lovecraft. Y sin embargo, a pesar de esa admiración, ella dice, sus posturas ideológicas y políticas eran, además de repudiables, él era racista, germanófilo, admirador de los fascismos europeos y profundamente reaccionario. Idealizaba el pasado, su propia pureza como anglosajón, evitaba el contacto con otras personas, era extremadamente puritano en cuanto a la sexualidad, detestaba el erotismo y consideraba asquerosa toda voluptuosidad. Y no podía vivir fuera de Providence, ni lejos de sus gatos y su habitación, donde escribía siempre, con las ventanas bajas y luz eléctrica, fuera de noche o de día. Eso se puede ver en las imágenes que vemos de él por su tremenda palidez. Es un hombre que no ha visto el sol, ¿no es cierto? Con estas ideas de una admiradora, yo voy a intentar contarles algunas cuestiones de su historia que tal vez nos hagan entender el porqué de esta personalidad. Bueno, yo les voy a contar que hasta ahora tenemos ya 155 suscriptores. En el último programa sobre Samantha Shewin y Mariana Enríquez hubo 85 visitantes, 5 likes y bueno, algunos mensajes que yo voy a nombrar quienes nos han mandado los mensajes para no restarle tiempo a los autores que vamos a tratar. Una es Carolina Musi, que es una profesora de la UNDAB, de una materia. Silvia García, bueno, muy bueno el programa todos, ¿no? Graciela Bodica también nos manda un mensaje. Víctor Gurbit, muy bueno el programa, etcétera, etcétera. Jorge Mensch, por supuesto, también nos manda su felicitación y hace algunas recomendaciones de libros, sobre todo Come Tierra de Dolores Reyes, Matate, Amor, Matate de Ariana Erchi y Este tiempo que tuvimos por corazón de Mari Gurik. Muy, muy interesante su propuesta, sobre todo Come Tierra, que lo leí, muy buen libro. Bueno, Edgar Allan Poe, él nació en 1809 y murió en 1849, o sea que si ustedes hacen la cuenta, no vivió más de 40 años. Poe es un personaje muy controvertido, es ampliamente reconocido por su contribución al género de la literatura que se dio con el rótulo de gótica, ¿no? Que es lo mismo que vos hablaste hace un momento. Su poema El Cuervo
publicado en 1845, le dio fama y sigue siendo uno de sus trabajos más conocidos. En realidad, justamente El Cuervo fue el punto de intersección, o de inflexión, para que se hiciera famoso. El padre desaparece cuando tenía 2 años y él presencia la muerte de la madre por tuberculosis. Esto era muy común en aquel tiempo. Fue acogido por John Allan, que es un comerciante escocés que estaba radicado en Richmond, en Virginia, donde Poe pasó la primera infancia. Años más tarde agregaría a su propio nombre el de su padre adoptivo. Entre 1815 y 1820 la familia reside en Gran Bretaña. Luego de su primer enamoramiento, fíjense bien, con Jane Standard, la madre de un compañero suyo de la escuela, fíjense qué curioso, no se enamora de una alumna, no, se enamora de la madre de un compañero de la escuela, que habría inspirado uno de los poemas que se llamó To Ellen, a Elena, de 1831, me salté un siglo. Ingresa a la Universidad de Virginia y a partir de allí, en cierto momento, comienza a definir su dolorosa carrera signada por excesos de alcohol, de juego, miseria, mala fortuna, que culminarán casi lógicamente con su muerte prematura. Su médico de cabecera dijo, vaya a saber si esto es cierto, que sus últimas palabras fueron: Señor, ayuda a mi pobre alma. Se han perdido todos los registros médicos pertinentes, incluso el certificado de defunción de Poe. Uno de los grandes admiradores de Poe fue Cortázar, que analizó su obra completamente, y Cortázar desmiente el hecho de lo que se dice de que Poe fuera adicto a las drogas. Bueno, vamos a seguir con Poe después de tu participación. Bueno, Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890, posterior a Poe, en Providence. Por eso se lo llama el hombre de Providence. Es como que lo signó mucho su lugar de nacimiento. Este lugar se encuentra en Rhode Island, Estados Unidos. Fue hijo único, otra cosa que lo marcó, y debió afrontar desde muy pequeño muchos problemas familiares. En 1893, 3 años después de su nacimiento, su padre se encontraba de viaje en Chicago por temas laborales. En el hotel donde se hospedaba, sufre un brote psicótico y fue internado. Esta situación provoca que él y su madre vayan a vivir con sus tías a la casa de los abuelos maternos. 5 años más tarde, en 1898, su padre muere a causa de lo que es llamado un cuadro de demencia paralítica, que en realidad se considera una fase terminal de la neurosífilis. En esa época la sífilis mataba mucha gente y hoy también sin tratamiento Y volvía es, loco a la gente. sí, 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 por eso neurosífilis, afectaba el sistema nervioso. En ese momento de la pérdida de su padre, el vínculo con su madre se erosionó por completo. Ella pasa a ser una madre que le niega cualquier demostración de afecto a su hijo y a la vez lo protege de manera excesiva, de una forma enfermiza, como si fuera la única pertenencia importante que le va a quedar a ella sobre la tierra. Tal es así que le niega el contacto con el mundo exterior y no lo deja jugar con chicos porque los considera de menor categoría. A su vez, criticaba de una forma cruel el aspecto físico de Lovecraft y eso dañó la autoestima del autor para siempre. Con todo este escenario, les cuento que él sufría terrores nocturnos
Y esos terrores nocturnos van a formar parte después de la etapa onírica de su obra. Para muchos críticos, el aspecto central de su personalidad es esta influencia terrible de la madre en su vida. Cuando era pequeño, con esta imposición de la soledad, se acostumbró a transitar por bosques y cuevas oscuras, donde pensaba en hadas y extraterrestres, que después él va a plasmar estas criaturas en sus creaciones. Pero ¿dónde aparece la literatura en la vida de él? Generalmente nos damos cuenta cuando estudiamos la biografía de los autores que hay un agente que trae esta presencia. En el caso de Lovecraft fue su abuelo. Su abuelo, con el que tuvo un vínculo fuerte y significativo, fue el que lo introdujo en el mundo de la literatura. Lovecraft va a decir que gracias a él conoció la Odisea de Homero y las Mil y una Noches, que con sus historias lo iban a atrapar de por vida. Ellos hablan de Lovecraft como niño prodigio, porque a los 2 años ya leía poesía junto a su abuelo y a los 6 comenzó con sus propios escritos. En 1904, la muerte de su abuelo lo sacude de tal forma que lo atrae la idea del suicidio, esto reconocido por él. ¿Qué lo va a alejar de este estado de conmoción interior? Su amor por la literatura. Escribir. Escribir lo salva de la idea del suicidio. Bueno, después continuamos. Sí, bueno, Poe, a partir de su talento literario, persiguió a lo largo de su vida la idea permanente de tener un diario, editar su propia revista y alcanzar la riqueza. En realidad se dice que Poe es el primer escritor que intentó vivir de lo que escribía, es decir, Sí, cosa sí. bastante complicada. Este intento obsesivo debió, en cambio, relegarse una y otra vez y se mantenía latente. Tuvo escasa repercusión en sus primeros libros. Un libro se llamó Temerlán y otros poemas, y que esto fue escrito en 1829, y después escribe Temerlán y poemas menores. Es curioso este nombre Temerlán, que es un histórico conquistador turco-mongol, ¿no? Después le preguntaron más adelante que de dónde sacó ese nombre, y dice, la verdad no sé, me gustó y lo puse, más o menos contestó eso. Eh, es posible que esos poemarios tuvieran que tener con sus primeros amores, ¿no? Tuvo un paso escandaloso por el ejército, deudas, peleas reiteradas con su papá, John Allan, su padre adoptivo, los cambios de empleo y de residencia. Fueron significativas en sus obras la presencia de algunas ciertas mujeres. Una en particular, que se llamó Virginia Clemm, que era su prima, con quien se casó en 1836 cuando la joven contaba con apenas 13 años, y por la que profesó un amor extraño y absolutamente intenso. Pocos años después, en 1847, Virginia moría también a causa de la tuberculosis. Los años de mayor productora, de mejor producción de, de Poe se dan o se coinciden más o menos con la relación que tuvo con esta chica. Así que bueno, vamos, sigue tú adelante. Sí, iba a comentar algo. Poe en un momento, no sé si lo vas a mencionar, da un instructivo de cómo se escribe un poema y lo hace en forma absolutamente analítica. Y Abelardo Castillo, cuando retoma estos dichos de Poe, dice
lo que no confiesa Poe dentro de todo ese racionalismo es que cuando él escribió El Cuervo ya sabía que Virginia estaba enferma. Como que todo Ah, yace adentro del escritor, que no claro, es todo porque tan justamente, racional como quiso hacerlo aparecer claro, en en el su... 47 se muere esta chica y él muere en el 49, es decir, 2 años después. Y esos dos Sí, años fueron muy trágicos en la vida de Poe, ¿no? sí. Bien. Bueno, el cuento, sigo con Lovecraft. Desde 1913 más o menos se convirtió en periodista amateur. En 1916 logra publicar su cuento El alquimista y comenzó a tener como cierto prestigio, muy breve, no fue notorio en su época él. Cuando en 1917 escribe dos historias de terror, Dagon y La tumba. Apasionado por la mitología clásica que le había comunicado su abuelo, ¿no es cierto? Hizo del género del horror cósmico su fuerte y comenzó en cierta forma a destacarse en la comunidad de escritores. Esta especie de notoriedad incipiente lo hizo volver un poco más extrovertido. Hay que ver cuánto sería un poco más en una personalidad como la de él. Pero de pronto asistía a congresos y reuniones de escritores. Y tuvo un nuevo éxito cuando publicó Los mitos de Tulhu. Quiero aclarar algo para los amantes de Lovecraft. Nunca voy a pronunciar bien Tulhu. ¿Por qué? Porque tiene que tener un sonido gutural que a mí no me sale y aparte Lovecraft dejó expresas indicaciones de cómo se pronunciaba, porque es una cosa muy loca, ¿no? En 1921 fallece su madre por complicaciones de una cirugía de vesícula. Y ese mismo año, fue como si la vida le diera permiso, en un congreso de Boston conoció a la hija de inmigrantes judíos de Ucrania. Fíjense en ustedes, inmigrantes judíos, con Sí. lo antisemita que era él. Sin embargo, se enamora perdidamente de Sonia Green. Sus tías, únicas familiares que le quedaban con vida, se opusieron enérgicamente a este romance. Y en medio de problemas familiares, la pareja, en 1924, se muda a Brooklyn, donde comenzaron los graves problemas económicos. Es ella la que mantiene el hogar con un emprendimiento que hizo fabricando sombreros, pero le fue mal. Entonces ella se marcha a Cleveland buscando un mejor futuro. Él se queda en la ciudad esperando tener éxito como escritor, pero nada de lo que escribía le daba ingresos económicos para sobrevivir. Para colmo, en 1925 fue asaltado en su departamento de Nueva York y se quedó literalmente con lo puesto. Lo que tenía solo era lo que llevaba puesto, lo despojaron completamente. Muy pocas opciones le quedaron. ¿Qué hizo? Volvió a la casa de sus tías en Providence. Sonia y él, de común acuerdo, se divorciaron y quedaron realmente en buenos términos. Él siguió escribiendo, pero lo que escribía no le proporcionaba ni ingresos económicos ni prestigio. Y le pasaron algunas cuestiones. Ante la falta de trabajo y la Gran Depresión, se volvió más xenófilo. ¿Y qué le pasó? Se enamoró de la ideología de Mussolini. Así que en el auge del fascismo, él adhiere completamente a la ideología. En 1936 hace su intento de publicar una novela, La sombra sobre Innsmouth. Fue su primera y única novela, de la cual se hicieron 200 ejemplares con
Terribles problemas de imprenta, mal editado. Fue un fracaso total. Ante la crítica adversa, Lovecraft se retira. Es como un retiro ya anunciado por todas las circunstancias que venía viviendo. Se retira de la profesión de escritor, diríamos. A finales de ese año, en 1937, su salud empezó a deteriorarse. Él no se quería hacer ver por ningún médico, desconfiaba tremendamente. Finalmente fue internado y le diagnostican un cáncer fulminante de intestino. Así que el 15 de marzo de 1937, con muy poquito tiempo después de que él enfermó gravemente, murió a causa de la enfermedad. Lovecraft habría pasado sin pena ni gloria por la literatura. Si no hubiese sido que en la década del 70 se, se impulsa una corriente de seguidores que van a llamar a este movimiento los estudios de Lovecraft. Esta nueva generación de fanáticos, ¿qué hicieron? Recopilaron sus relatos, que siempre habían sido publicados en revistas, que ya voy a hablar en qué tipo de revistas publicaban, ¿no es cierto? Y lograron impulsarlo como uno de los padres del género del terror. Y sus textos empezaron a ser bestsellers aclamados por la crítica. De tal forma que fue equiparado a Edgar Allan Poe, que para él fue un maestro, que ahora vamos a ver que marcó una de sus etapas de escritura, y también comparado con Agatha Christie, que viste que fue muy famosa y hablamos otras veces, en este caso Agatha era sumamente productiva. Stephen King en reiteradas oportunidades va a decir que Lovecraft fue el mayor practicante del siglo XX del cuento de terror y uno de sus mayores referentes. Y lo dice Stephen King, no Sí, cualquiera. exactamente. Bueno, yo obviamente voy a hablar ahora en primer lugar del poema El Cuervo, porque El Cuervo marca un punto de inflexión en la vida de Poe. Si no hubiera existido El Cuervo, probablemente no lo hubiera conocido nadie. Pero bueno, así sucedió. Yo tengo en mi poder varias traducciones. Ustedes saben que a mí me gusta mucho la poesía, que yo leo bastante poesía. Y cuando leí El Cuervo, me hice de varias traducciones de distintos escritores. Yo voy a ser sincero en ese sentido, salvo el Cuervo y otro poema que se llama Campanas, no me entusiasman sus poemas. Sí, por supuesto, los cuentos extraordinarios son extraordinarios. Puede ser que el poema leído en inglés, no sé, a lo mejor lo trate mejor que sus múltiples traducciones. Y La viste que siempre en la traducción está el problema de es que un se problema. pierde la musicalidad. No, es que además Poe escribía con rima, es decir, hay que trasladar un poema rimado a uno no rimado, que hay algunos que se atreven, ahora voy a contar. La que mejor refleja el poema El Cuervo es el de Cortázar. Cortázar es la mejor de las traducciones, en mi opinión. Hay otra de Claro. Carlos Arturo Torres, que no está mal, y hay una muy curiosa de Gerardo Gambolini muy mala, que intenta traducir con rima a Poe, ¿no? El Cuervo es un poema rimado, yo lo dije, y bueno, él ganó mucha fama, pero ganó poca guita. $9 ganó por el Cuervo, pero sí ganó mucha repercusión. Es un poema narrativo sobre un hombre en luto por su amada Leonora. Leonora es un nombre ficticio, pero como vos bien dijiste, podría ser esta chica, Virginia, la prima con la que estaba muy enamorado, que recibe la visita de un cuervo parlante, y ahí está el animismo, ¿no? Este formato poético en donde ciertos personajes hablan, ¿no? De pronto habla un perchero, habla un mapamundi, etcétera. El cuervo está posado sobre un busto de Palas
que se refiere a un busto de Paras Atenea, que es la diosa griega de la sabiduría y la razón. O sea, el poema de alguna manera intenta llevar a Poe a razonar qué es lo que estaba pasando justamente con su amada que estaba próxima a morir. Y en varias oportunidades solo repite la frase nunca más, es decir, hay como un diálogo entre Poe, Nevermore, Nevermore. nevermore, nevermore, y en algunos pachos, no, nothing more, ¿no? Lo que sume al narrador en la desesperación al darse cuenta de que nunca superará su dolor ni volverá a ver a su amada, ¿no? Puedo leer dos o tres versos. Yo diría que el primero de las estrofas, porque es muy largo el poema. Dice, una vez al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije musitando, un visitante. Tocando quedó a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más. Esta es la primera de las estrofas, son muchas, así que bueno, les pido que lo lean porque es muy interesante, pero como yo le estaba conversando, no es uno de mis grandes poetas. Yo creo que lo principal de Poe son sus cuentos extraordinarios. Ay, a mí uno de los cuentos que me marcó, así, realmente me marcó, fue Corazón delator. Me Y, parece un cuento extraordinario. y ese no lo Está voy a tan contar, bien pero... generado el clima. Ujú. Bueno, les cuento entonces, haciendo una especie de panorama. Lovecraft es una persona con severas dificultades para relacionarse con el mundo exterior, con ideales arcaicos, con una salud frágil y una profunda timidez. Pero además rechazaba relacionarse con cualquier persona que no tuviera sus ideales literarios. Todo esto lo llevó a vivir buena parte de su vida como un ermitaño, encerrado en su casa. ¿Dedicado a qué? A la reescritura, porque él se encargaba de reescribir sus propios textos y fundamentalmente a enviar cartas, porque esto es algo que hay que tener en cuenta. Un escritor puede tener una obra ficcional, pero también puede tener una obra en sus cartas. Lovecraft escribió entre 75.000 y 100.000 cartas, Ah, una barbaridad, de la cual, impresionante. sí, 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 en las cuales discutía todo tipo de temas. Su día a día, contaba las crónicas de los viajes por Estados Unidos, las visiones acerca de cómo tenía que ser esta literatura extraña que él practicaba. Hay un compendio de una parte de las cartas que está publicada y son sumamente interesantes. En estas cartas revela, en algún momento con amargura y otras con humor, que él se veía obligado a publicar en revistas pulp. Y ahora voy a explicar qué es una revista pulp. Por las por estas publicaciones cobraba tarifas ridículas. Sus ingresos entonces se completaban con la generosidad de amigos y familiares y un trabajo de corrector que no le rendía demasiado porque fíjense en lo que él hacía. A él le daban un escrito para corregir que todos los escritores tratamos de hacer corrección de estilo, pero él metía tanta mano en el escrito que era como coautor del libro, convirtiéndolo en una obra propia. Esto fue terrible. ¿Por qué hablaba de revistas pulp? Porque pulp viene de pulpa de madera.
que es el papel más barato que hay, en el que se imprimían estas revistas especializadas de narraciones e historietas, y generalmente de literatura de ficción. Siempre se mostró orgulloso de vivir alejado de las modas y corrientes literarias, pero a la vez siempre deprimido por el rechazo que sufría una obra que él y muchos consideraron adelantada a su tiempo. Él quería la admiración y respeto de sus contemporáneos y despreciaba las revistas con las que se veía colaborar. Y una de las cosas que también llegó a ejercer como oficio fue la de ser escritor fantasma, que después autores, los que figuran como autores de esos libros, reconocieron que habían sido escritos por él. Tenía dos debilidades, los helados y los gatos negros. Ah, Los mira, gatos, en general los gatos, pero él pobre el gato negro especialmente los de negros. Poe, ¿no? No, parece que al gato lo trataba bien. Poe, más allá. En la Este, literatura no, no sé en la vida real cómo trataba a los gatos. decía que en el caso de Lovecraft, su legado va más allá de la literatura, que trascendió en el tiempo y, por ejemplo, en el cine tenemos La cosa de otro mundo, la serie Stranger Things, que fue un éxito total, está basada en cuentos de ¿Verdad? Poe, y hay un videojuego que se llama Call of Cthulhu, y también la obra se trasladó a la música con canciones de Metallica, en Tombed y Merciful Fate. Bueno, te dejo un poquito y sigo. Bueno, en Poe hubo años luminosos. Y esos años más o menos se identifican entre 1840 y 1845. Fíjense qué coincidencia, porque la relación con Virginia era de 1836, o sea, en sus enamoramientos, hasta 1847, que muere Virginia. O sea, él hasta 1845 tuvo una vida sobrio, cortés, al margen de los excesos, con una alta cuota de histrionismo, una gran voluntad y una envidiable capacidad analítica y crítica. Poe y su vida corresponden asombrosamente a la idea romántica que se tiene de un artista incomprendido y sobre todo atormentado. En honor a la verdad hubo muchos de elección, de representación y placer en ese ideal de marginación y de armonía personal frente a la desarmonía del mundo, digamos. Era una representación. Bueno, la muerte de Virginia aceleró su final, matizado con brotes de un optimismo y una lucha perdida contra el alcohol y la indigencia. El padre no le dejó un mango partido al medio, hasta que el 3 de abril de 1949 se desvanece, tal vez como suponen algunos por delirium tremens, y el 7 de octubre se muere. Y digo unas pequeñas cositas sobre cuentos extraordinarios del que vamos a hablar ahora, que por supuesto no me dejan, como vos, Albert Clark, comentaste que Mariana Enríquez conocía a Albert Clark, o va, que le gustaba, creo que también había leído o leyó muy asiduamente a Poe, así que eso, yo no lo leí, pero me lo imagino absolutamente, no creo que no lo haya leído. Así que bueno, te dejo seguir y después vamos con los cuentos extraordinarios de Poe. Bueno, ¿cómo es? Lovecraft escribió un ensayo que se llama El horror sobrenatural en la literatura. En este ensayo él plantea que el miedo a lo desconocido es la emoción más antigua y poderosa de la humanidad. Y esta idea la refleja claramente en su obra El color que cayó del cielo, donde explora el terror cósmico a través de entidades del espacio exterior que llegan a la Tierra en un meteorito. ¿Cuál es la importancia de lo que hace Lovecraft con su obra? Él evita
describir directamente a estas entidades. Mostraba sus efectos en el entorno y en los seres humanos, y así creaba una atmósfera de desconcierto y misterio que causaba una profunda impresión en el lector. Y yo digo, esto es realmente, para mí, si me preguntan, es la receta del terror. No describir, porque lo que nos dispara miedo es algo tan interno, tan nuestro, que no tiene nada que ver lo que a mí me asusta que lo que te asusta a vos, que lo que le asusta a nuestros oyentes. Entonces, generar ese clima, pero no describir. Me parece que es el acierto que pega el salto en la literatura, Lovecraft. Que, su género literario está plagado de una abundancia de adjetivos. Esto puede parecer molesto a la hora de leerlo. Él decía que era necesario y su retórica es un poco excesiva. Sin embargo, crea mundos perturbadores y oscuros con una habilidad increíble y seres cósmicos que siempre van a habitar más allá de nuestra comprensión. Utiliza el inglés arcaico, que no se nota mucho con el tema de las traducciones, porque traducen moderno y él en realidad lo usaba a propósito para que pareciera que lo que estaban diciendo eran los eruditos que protagonizaban la acción, ¿no es cierto? Y sus personajes suelen estar al borde del suicidio o la locura. Hay tres etapas fundamentales en la obra de él. La primera, de 1905 a 1920, donde la influencia total es de Poe. La de 1920 a 1927, que va a ser la etapa onírica, influenciada por Lord Dunsany. Y la última, la de los mitos de Cthulhu, donde es, digamos, influenciado por Arthur Machen, pero ahí se ve a Lovecraft realmente en la madurez de su literatura. Mm. Bien, bueno, vos sabés que yo cuando vos comentaste el tema de Lovecraft que se había enamorado de una señorita judía, recordé a Heidegger que estaba afiliado al partido nazi, que fue rector de la universidad en los tiempos del nazismo y que tenía a Hannah Arendt como amante, ¿no? Que era judía también. Así que hay cosas que de alguna manera desconciertan, ¿verdad? Yo cuento más o menos los cuentos que más me impresionaron de Poe, ¿no? Que después voy a contarlos un poquito. El primero, El gato negro, que es también un cuento policial. El pozo y el péndulo, para mí. El barril de amontillado, que tiene bastante que ver con el gato negro porque usa el mismo recurso. En sus cuentos, Poe nos habla de un detective que protagoniza varias de sus historias, se llamaba Auguste Dupin, ¿no? En sus cuentos, en realidad es el primer detective de ficción de la literatura y aparecen relatos como Los crímenes de la calle Morgue o La carta robada, ¿no? La carta robada es interesante porque ahí están el policía, el inspector y él, y todos buscan en todos los lugares. Siempre está esa cuestión paradojal que dónde podés esconder, por ejemplo, un escrito, ¿no? Un libro. Y lo mejor es esconderlo en una gran En biblioteca, porque ¿cuándo lo vas a encontrar? No en lugares específicos, sino ocultarlo detrás de su misma especie, una cosa así. Bueno, estábamos terminando con lo de Poe. Tengo mucho material para decir, pero bueno, con esto le vamos redondeando. Estamos terminando el programa. Te paso la palabra, Graciela Espadaro, para el saludo correspondiente. Bueno, sí, simplemente quería agregar algo que dentro de la gente que lo apoya, lo elogia y la que lo defenestra, tenemos, justamente vos hablaste de Cortázar, Cortázar admiraba la obra de Poe, pero no le gustaba Lovecraft. Ah, mirá Y vos.
Y Borges en un principio, en sus primeras épocas, realmente hablaba muy mal de Lovecraft. Te imaginas, Borges que elige el adjetivo y este otro que tiene una forma de escribir que si no le mete 4 o 5 parece que la oración no estaría terminada. Y sin embargo, alrededor de los 75 años, una cosa así, en unos reportajes, Borges lo reivindica Lovecraft. ¿Borges Así o que Cortázar? Borges, 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 Borges. lo Bueno, reivindica. Así bueno, que, ahí bueno, está. entonces, ustedes léanlo. Yo con el Necronomicon no pude, pero bueno, arriésguense. Hay gente que ama esta literatura. Mm. Que Y estén Poe muy es bien. extraordinario, la verdad, maravilloso. Así que hasta la próxima.